Perfecto, Mirta, Vale, adelante. pues adelante. Bueno, yo soy Mirta, de profesión soy psicóloga clínica, también me encanta el mindfulness y hoy os voy a introducir, os voy a hablar un poquito de los beneficios del mindfulness, la gestión emocional, porque al fin y al cabo todos queremos sentirnos mejor y son cosas que podemos aplicar cada día para conseguir un mejor bienestar emocional y mayor satisfacción. Marta, ¿no puedo pasar? Ahora ya está, ya está, ya está. Vale, bueno, me gusta empezar por esta imagen. Aquí veis una persona o un perro que están paseando por un parque con árboles, un día soleado, precioso. No sé, imaginaros el canto de los pájaros, tranquilidad. Pero veis la mente de la persona, cómo está llena, ¿no?, de sus preocupaciones, sus angustias, cositas tal vez que le pasaron ayer o que tiene que hacer mañana, cosas de casa, los hijos, vamos, como generalmente vamos, ¿no? Y no está para nada pendiente de este momento, de este paseo. Y luego veis, el perro es una caricatura, ¿eh? Son los extremos, pero está muy bien representado. Veis este perro que sí, que tal cual está centrado con todos sus sentidos en ese momento, en esos árboles, en esos olores, en esa calor del sol, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que os quería hacer hoy es, ¿tú eres más mente llena o mente plena? ¿Sí? ¿Y por qué os pregunto esto? Porque cuando tenemos la cabeza muy llena, ¿no?, de muchos pensamientos que nos llevan al pasado, al final, en general, nuestro cuerpo está en nuestro momento presente, no tiene más opción, pero nuestra cabeza tiende a funcionar así, generalmente se va hacia angustias, cosas que nos preocupan pues del pasado, y no hace falta que haga una semana ni un año, sino que hace 2 minutos algo, estoy aún ahí anclado o me preocupo de cosas que tengo que hacer dentro de un rato o dentro de una semana, de lo que sea. Y mi cabeza se va llenando de todos esos pensamientos que me quitan de ese momento presente. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque las características de una mente llena, y ahora os sentiréis reflejadas seguramente, ¿no?, pues pueden ser tensiones físicas, dolores, contracturas, tensión emocional también, estrés, ansiedad, incluso dificultad para concentrarme y para tomar decisiones. No sé si os pasa, ¿no?, que a veces cuando ya estás como muy, te notas como muy empachado mentalmente y dices, ahora no puedo tomar ninguna decisión. Incluso poder ver los puntos de vista de los demás. Estoy como muy metido en lo mío. Perdón. También otra de las características son las conductas más impulsivas, adquirir malos hábitos. Y ahora que estamos, ¿no?, en el reto, muchos, pues el tema de la alimentación aquí es un gran reflejo. También esa necesidad de tener excesiva necesidad de control, incluso incapacidad para disfrutar del día a día, de pequeñas cosas del día a día, y podríamos decir más, ¿sí? Vale. Entonces, ahora os decía, ¿no?, nuestra cabeza constantemente se va a cosas del pasado, cosas del futuro, aunque se haga 3 minutos, eso ya es pasado. Preocupaciones, nos preocupamos de las cosas. Pues bien, el tema es que ante una misma situación, ante un mismo estímulo, que pueden ser constantemente cosas del día a día, ¿sí?, cada uno de nosotros interpretamos esa situación de manera distinta y construimos cada uno de nosotros nuestras propias experiencias en función de cómo la interpretamos, es decir, en función de qué tipo de emoción nos viene a la cabeza, a nuestro organismo, qué tipo de sentimiento y qué tipo de pensamientos, cómo nos hablamos, qué tipo de lenguaje nos dedicamos a nosotros mismos. Ahora voy a poner un ejemplo, ¿sí?, como más negativo y otro más positivo, para que nos demos cuenta de que un mismo estímulo, una misma situación puede ser experimentada e interpretada de maneras muy distintas según nuestra calidad de las emociones y nuestra calidad de pensamientos, ¿sí? Lo que es importante saber es que, evidentemente, cuando aparece una situación,
también nuestras propias creencias, de cómo funciona el mundo, de cómo somos nosotros, de cómo creemos que somos nosotros, de cómo creemos que son los demás o cómo deberían ser. Todo eso lo construimos desde pequeñitos y nos acompaña, pero no vamos a entrar en eso, vamos a hacerlo un poco más simple. Delante de una situación mi cuerpo ya responde con una emoción y a partir de ahí se retroalimenta de pensamientos que me vienen a la cabeza y eso va a condicionar cómo yo me comporte, cómo yo actúe, cómo yo responda o reaccione de manera más impulsiva. Y eso puede generar a nivel mental círculos viciosos pues no muy virtuosos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, me pongo un poco en el extremo, imaginar que estáis, yo que sé, en el trabajo o con un grupo de 30, 40 personas y de repente alguien os dice, el jefe, quien sea, venga va, o quien sea, no hace falta que sea el jefe, en un grupo de gente, ¿no? Y alguien nos diga, venga va, sal y explícanos tu experiencia en un momento, ¿no? Y de repente hay ahí 40, 50 personas y ya empezamos un poco como a bloquearnos. Vamos a hablar ahora de cómo sería este círculo, este círculo de forma más negativa, ¿sí? Ante esa situación. En ese momento a mí me podrían venir emociones y luego sentimientos, ¿no? Que son más elaborados, pero de repente una emoción de miedo, de inseguridad, de angustia, de preocupación. Mi cabeza ya anticipa. Eso va a generar un tipo de pensamientos muy negativos, como no seré capaz, a mí esto no se me da bien, esto de hablar en público a mí no se me da bien, seguro que me quedo bloqueado, me quedaré en blanco. Sí, y todo eso empieza a generar bueno, un malestar que también va a condicionar mi comportamiento. Sí, pues seguramente saldré, me relacionaré con la gente de manera muy distinta, voy a transmitir angustia, intranquilidad, tal vez sí que realmente me quede como paralizado, incluso mi expresión facial, sí, me voy a poner nervioso. Imaginaros el otro extremo. Lo digo porque ante esta situación mi cerebro se conecta con el miedo y ya va desprendiendo cortisol, ¿sí? En cambio, hagámoslo hacia el otro lado, donde la persona no se va anticipando lo que puede llegar a pasar ni se conecta con emociones negativas. La misma situación, oye, venga, va, sal y comparte tu experiencia con todos nosotros, ¿no? Y esa persona puede decir, pues, ostras, pues qué ilusión que me lo pidáis, claro que lo puedo compartir, si al final es algo que es mío y que me lo sé, ¿no? Y me siento calmado, me siento confiado de mí mismo. Entonces mis pensamientos a raíz de esa emoción pues serán de, oye, pues claro que sí, que soy capaz, lo voy a hacer bien, ahora mismo salgo y os lo explico, ¿no? Y voy a tener esa sensación de lo tengo controlado. Mi comportamiento va a ser totalmente distinto. Voy a transmitir, me voy a relacionar con la gente de otra manera, seguramente con una sonrisa de oreja a oreja. Voy incluso, como voy a estar calmado, voy a ser más creativo a la hora de explicar lo que voy a explicar. Me voy a ocupar en ese momento presente de lo que estoy explicando y no me voy a preocupar de cosas que no han pasado. No sé si me explico, ¿sí? En ese momento, en esta situación, mi cerebro desprende endorfinas, es muy distinto y mi experiencia va a ser muy distinta y mi comportamiento y por tanto las consecuencias de ello van a ser muy distintas para mí, para mi organismo, para mi mente, para mi bienestar emocional y para mi entorno y el feedback que reciba de él. ¿Sí? Y aquí es donde siempre a mí me gusta introducir el mindfulness, porque es lo que nos va a ayudar a poder gestionar mejor ese círculo, esas emociones, a poder conocer mejor esas emociones, a poder calmar esos pensamientos, a tomar conciencia. Ahora os lo iré explicando mejor. Para quien no sepa qué es el mindfulness, es un poco difícil de traducir a veces. Aquí tenéis 3 definiciones arriba en este rectángulo. La primera, que es a mí la que más me gusta, Jon Kabat-Zinn, ya en 1990, que decía, el mindfulness es prestar atención con todos nuestros sentidos de una determinada forma y a propósito, de forma voluntaria, en el momento presente y sin juzgar. ¿Vale? Es difícil mantener la atención mantenida porque automáticamente a mi cabeza le vienen pensamientos. Yo no sé si alguna vez, probablemente espero que sí,
que durante el reto hayáis hecho alguna sesión de yoga. Normalmente en algunos tipos de yoga al final de la sesión o depende en qué momento se propone hacer una meditación, ¿no? Y normalmente la haces centrada en la respiración. Venga, vamos a centrar todos nuestros sentidos en cómo entra el aire, con qué temperatura, cómo se hincha mi barriga, a qué ritmo, ¿sí? Y de repente te viene un pensamiento a la cabeza. Bueno, pues esto se puede ir entrenando. Al principio lo haremos 5 minutos, luego 10, luego 30. Es difícil, pero requiere un entrenamiento y una práctica. Y el no juzgar también nos resulta a los humanos muy complicado, porque constantemente estamos etiquetándolo todo. Esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta. Constantemente lo hacemos, incluso cuando vas a practicar una meditación, ahí aparece, ¿vale? Os lo explico para que luego entendáis también lo que os voy a seguir contando. Entonces, ¿cuál es el objetivo del mindfulness, de la práctica del mindfulness a diario? Es adquirir un estado de conciencia en cuanto a qué emociones me vienen, qué pensamientos. Lo digo porque normalmente en el día a día nos pasan muchas cosas, nos pasan emociones negativas de las que no nos damos ni cuenta y no somos conscientes, ni a veces sí, ¿no? Si estás muy enfadado, pero muchas veces no somos ni conscientes, nos van cambiando la actitud, nos van cambiando nuestro estado y no somos conscientes de ello, todo es muy rápido. Pues nos va a ayudar a coger conciencia y sobre todo a calmar la mente para poder autorregular nuestro comportamiento y evitar reaccionar, tirar más para el poder responder de forma meditada, nos sentiremos mejor y también nuestro entorno lo va a agradecer y también para conocernos mejor. Entonces, en definitiva, es un método para aprender a gestionar emociones, reacciones, actitudes y pensamientos, como os venía diciendo. Pero es que hay un plus. John Kabat-Zinn ya hablaba de que para poder practicar mindfulness en toda su plenitud es importante trabajar unas actitudes que nos van a ser totalmente favorables. No voy a entrar en todas, pero sí que, bueno, os lo comento un poquito por encima. ¿Sí? La idea de cuando tú vas a hacer, por ejemplo, vas a hacer una meditación. La idea es que vayas un poco con la mente del principiante, no del experto. Cuando tú vayas a empezar, que tu cabeza ya empieza a juzgar. Ay, esto me siento incómodo, no me gusta. Ay, pero esto ya lo sé hacer. Consiste en abrirte a la experiencia, sin más, e intentar no juzgar. Cada vez se os dará mejor, ¿sí? No intervenir y sobre todo tener paciencia, por eso que os decía, porque muchas veces, y a mí me pasaba al principio, me enfurruñaba porque empezaba a meditar, de repente me venía un pensamiento a la cabeza y decía, ya lo has hecho mal. No, hay que ser autocompasivos con uno mismo y está bien, porque además ese pensamiento que te vaya a venir a la cabeza es muy valioso, porque le vas a prestar atención y vas a decir, uy, este pensamiento es el que me ha venido a la cabeza. Vale, lo dejo pasar. Incluso cuando acabe la práctica puedes apuntar, ¿vale? Es muy útil apuntando las cosas. Entonces, por esto que os estoy explicando, para mí, el mindfulness es mucho más que un método. Puede llegar a ser una filosofía de vida y una forma de relacionarte contigo mismo, con el entorno, con el mundo y con la vida. ¿Por qué? Porque esto no solo lo puedes aplicar de manera formal cuando tú te sientas a meditar, que ya sea haciendo una respiración o pueden haber otras, ¿sí? No vamos a entrar porque Ana, mi compañera, la semana que viene, si no me equivoco, os va a hacer una práctica. Entonces con ella ya lo vais a experimentar, ¿sí? Pero, como os decía, no solo se hace en prácticas formales, se puede meditar en situaciones más informales, como por ejemplo, cuando te vas a duchar. ¿Cuántas veces te duchas y no eres ni consciente de cómo te has duchado porque estabas pensando en lo que vas a hacer después, en la conversación que tuviste ayer? Ponerle atención, intentar hacer una meditación mientras os ducháis y si veis que es muy largo y os cuesta, pues lavándoos las manos. Pues la temperatura del agua, qué parte de la mano te frotas primero, qué movimiento, qué presión, el olor del jabón. Intentar hacerlo. Y esto, lo bueno es que lo puedes hacer paseando, como el del dibujo del principio, lo puedes hacer mientras comes, tan importante ahora que estamos hablando del reto. Mientras hablas con alguien, inclusive, poner todos tus sentidos y toda tu atención a escuchar realmente a esa persona, cuál es su expresión, cómo te dice las cosas, qué te dice, porque normalmente nosotros ya estamos pensando
en lo que vamos a decir después. Ya nos vamos de ese momento y vamos otra vez al futuro. Y por tanto, para finalizar esta página, ¿qué no es el mindfulness? No es dejar la mente en blanco, eso es imposible. Hay muchas personas que dicen, es que yo no puedo dejar de pensar. Es imposible, nunca dejamos de pensar, ¿vale? Y cuando hablamos de, a veces, ahora nos lo he dicho, ¿no? Pero también requiere aceptación. Cuando hablamos de aceptación, no significa que nos resignemos con una situación. No, eso no quita que luego tú puedas tomar decisiones para cambiar una situación. Tampoco es espiritualidad, aunque tiene una gran influencia y originalmente proviene del budismo, se ha desvinculado totalmente de la religión, ¿vale? Se somete a investigación científica y el mindfulness es otra variante, no tiene nada que ver, aunque originalmente tiene un nexo, ¿sí? Y tampoco es una técnica de relajación. Tú puedes hacer una meditación buscando como objetivo relajarte, pero ese no es tampoco el objetivo del mindfulness, ¿vale? Sino que es indagar más a fondo cuáles son se necesita bajar un poco el nivel para saber qué te está pasando y conocerte un poquito más. Vale, ¿y en qué momento el mindfulness nos puede ayudar y cómo nos puede ayudar? ¿Os acordáis de aquella rueda del principio donde aparecía un estímulo, una situación, hasta que nosotros respondemos o reaccionamos de manera más impulsiva? ¿Sí? Ahí hay un intervalo donde pasan nuestras emociones, sentimientos, pensamientos. Ahí, que lo que llamamos intervalo, es donde gracias al mindfulness vamos a poder tomar conciencia de qué emociones, qué tipo de emoción, acogerla un poco, escucharla, qué tipo de pensamientos me han pasado por la cabeza. Incluso aquello que os decía, ¿no? Podéis ir apuntando. A veces cuando dices, es que no voy a poder, es que yo no sirvo. Muchas veces, o es que yo siempre estoy muy estresado, es que yo soy muy ansioso. Acabamos identificándonos con lo que sentimos y con lo que pensamos. Es que no somos eso, de verdad, no somos eso. Y tenemos que cuestionarlo, tenemos que desidentificarnos, ¿no? Realmente todos esos pensamientos, por eso siempre digo apuntarlos, cuestiónatelos, ¿realmente no puedo? ¿Realmente eso que me estoy diciendo es cierto? Incluso podéis llegar a averiguar alguna de las creencias que os pueden estar limitando que aprendimos desde más pequeñitos, que tienen que ver mucho con la autoestima, etcétera. Y luego también nos va a permitir tener una mayor gestión emocional porque vamos a aprender a discriminar cuál es la emoción que me ha aparecido en ese momento, ¿vale? Por tanto, siempre decimos que aquí, donde nosotros hacemos nuestra interpretación de esa situación, nosotros tenemos cierta libertad de elección y que nadie se lo tome mal, ¿no? Decir, oye, es que esto es muy difícil, yo soy así. Pero si se trabaja y se es constante y se coge el hábito, sí que se puede llegar a cambiar eso y por tanto tu respuesta puede pasar a ser una respuesta más calmada, más meditada, más positiva y no reaccionar de una manera más impulsiva, más negativa, que eso al final nos va a generar mucho malestar, como decíamos al principio. Beneficios del mindfulness, que siempre me gusta explicarlo a nivel general, nos va a ayudar a tomar mucha más conciencia de lo que está ocurriendo en nuestra cabeza, a tomar más perspectiva, nos va a ayudar a reducir, por ejemplo, a ser menos impulsivos, menos reactivos. También nos va a ayudar a aumentar nuestra inteligencia emocional, como ayudándonos a saber identificar y discriminar esas emociones que surgen en una milésima de segundo, mucho menos, y que afecta a todo nuestro organismo. Nos va a ayudar a conectar con el momento presente para poder saborearlo conscientemente. En el día a día hacemos un montón de cosas y muchas veces estamos como enajenados al pasado, al futuro, ¿no? Hacemos un paseo para ir al trabajo, para volver, o hablamos con nuestros hijos o con gente, nos damos una ducha, podemos ir a tomar algo con alguien, nos podemos ir a la playa, vamos a poder saborearlo mucho mejor. Y vamos a aprender a aceptar las cosas tal como son sin emitir juicios de valor. Eso tampoco es fácil, es lo que decíamos antes, ¿vale? Pero se puede aprender. El mindfulness nos va a ayudar a generar más emociones positivas, que eso es fundamental para nuestra salud y ahora después de esto os hablaré de ellas. Hay que tener una dieta rica en emociones positivas. Haremos un ejercicio. Nos va a ayudar a crear hábitos de referencia. Ahora que hablamos de la alimentación, el ejercicio nos va a ayudar a favorecer adquirir otros nuevos hábitos, etcétera.
Aquí a la derecha veis un cuadro, ¿vale? Son estudios científicos súper interesantes donde se ha demostrado a nivel científico que, en resumen, nos va a ayudar a ser más conscientes, nos va a ayudar a ser mucho más creativos. Cuando la mente está calmada somos mucho más creativos y eso es fundamental. Nos va a ayudar a experimentar menos estrés ante la misma situación, pero después de aplicar mindfulness durante varias semanas, ante la misma situación vamos a experimentar menos sensación de estrés, va a mejorar nuestra salud, menos cortisol en sangre, vamos a tener mucha más capacidad de atención y de concentración. Y en nuestro organismo, ahora también hablaremos de eso, van a tener menos impacto las emociones negativas. No hace falta que pase algo trascendental, sino durante el día a día hay momentos incómodos para todos. Van a tener menos impacto en nosotros. Vamos a ser más resilientes, vamos a tener más recursos para afrontar situaciones difíciles, que la vida ya se encarga de traernos situaciones complicadas y dolorosas, y vamos a tener más recursos para, una vez caernos, levantarnos con más fortaleza y más rápidamente. También mayor armonía laboral, imaginaros si todos hiciéramos esto, ¿no? Más percepción de felicidad y también una mayor reevaluación positiva de las situaciones del día a día que tal vez antes veíamos de forma más negativa. Incluso hay un estudio muy interesante por el mismo autor que os comentaba antes, Jon Kabat-Zinn, donde en una clínica durante 10 semanas aplicaron a diario mindfulness y las personas que padecían dolor crónico al cabo de esas semanas percibían menor dolor. Muy bien, entonces el mindfulness va cogido de la mano de la gestión emocional y ahora hablaremos un poquito también por encima de esto, que tiene que ver con aprender a identificar y a discriminar cuáles son esas emociones que me están también ahí condicionando también mis pensamientos y que se retroalimentan. Para introduciros el tema, hay evidencia científica en relación a relación positiva que existe entre inteligencia emocional y bienestar y también entre inteligencia emocional con una mayor satisfacción y se ha investigado tanto en el ámbito laboral incluso a nivel sexual. También es un factor de protección ante la patología psiquiátrica, en concreto en los diagnósticos de depresión mayor y abuso de sustancias. Entonces, para que lo podamos entender tendríamos que definir qué es una emoción. Las emociones, o sea, ya en latín, emociones emoveo, que es el impulso que nos induce a la acción. En realidad es una reacción global de todo nuestro organismo ante una situación inesperada, que puede ser negativa o positiva. La podemos vivir de manera muy desagradable o de manera agradable. Para que entendáis esto, ahora os lo explico. Las emociones positivas y las emociones negativas son complementarias, pero se viven y tienen una huella muy distinta en nosotros. ¿Por qué os pongo esto? Porque un mismo estímulo vivido con miedo, vivido desde una emoción, lo que va a provocar una emoción negativa, va a tener una duración mucho más larga en nosotros, lo vamos a vivir con mucha más intensidad y tiene una mayor atención, siempre estamos mucho más atentos, nos atraen más esos estímulos que nos van a provocar emociones negativas, son más salientes. En cambio, las emociones positivas, desgraciadamente, tienen una duración mucho más frágil, se viven de una manera mucho menos intensa, nos atraen menos, o sea, hay más oportunidades, son más frecuentes, pero nos pasan desapercibidas. ¿Por qué os explico esto entonces? Porque es fundamental tener una dieta rica en emociones positivas para contrarrestar ese efecto. Al final, ¿qué son las emociones positivas? Son todos esos estímulos que generan, ¿no? A nivel fisiológico en nuestro cuerpo una respuesta que es valorada como algo agradable. ¿Y cuáles son? Y aquí las tenéis en el recuadro de la derecha. Alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, asombro y amor. Y antes de empezar la actividad que os había dicho al principio, aquí abajo tenéis un nombre por si os interesa, ¿vale? Barbara Fredrickson es una científica que se dedica muchísimo a investigar sobre las emociones positivas, porque hasta ahora solo se investigaban las negativas. Y esta mujer se centra mucho en esto y descubre cosas maravillosas, ¿vale? Entonces, ahora os voy a pedir una cosa. Si tenéis un papel y un boli a mano, un lápiz,
¿sí? Os voy a pedir que de cada una de ellas, al lado de alegría, al lado de gratitud, de serenidad, de cada una de ellas, apuntéis. Ahora os vamos a dejar unos minutos, ¿sí? Que apuntéis qué situaciones, qué actividades, qué cosas os hacen sentir esta emoción positiva. Y si no, ¿en qué ocasión habéis vivido o sentido esta emoción positiva? Si queda claro, ¿sí? Es que no os veo, ¿eh? Porque tengo la pantalla completa y ahora mismo no veo a nadie. Paramos, ponemos musiquita, Marta, y dejamos un par de minutos para que lo podáis ir haciendo y luego entenderéis por qué. Cuando queráis. Os voy a poner una música de Las 4 estaciones de Vivaldi, que aprendimos este fin de semana de Mag Richter, y espero que os guste y podáis seguir el ejercicio de Mirta con calma. Vale. Si no habéis acabado, no pasa nada, lo acabáis en otro momento y ahora os explicaré por qué, me subo el volumen, por qué de este ejercicio tan simple, ¿vale? Ay. No sé por qué me va para atrás ahora. Ahora. Vale. Vale. ¿Qué impacto tienen en nosotros las emociones positivas, investigado en gran parte por Barbara Fredrickson y otros científicos? ¿Sí? Amplía nuestra capacidad de atención, por eso decía que el mindfulness y la gestión emocional van cogidos de la mano. Nos proporcionan más conductas prosociales, hacen que nos sintamos más parecidos, más cercanos a los demás. Y, importante, deshacen el impacto negativo que tienen en nosotros las emociones negativas. ¿Sí? Por eso, os decía, es súper importante, aquí hablamos también de dietas, una dieta rica en emociones positivas. Yo ahora os hablo también de esto que veis abajo, pero
esto que habéis ido apuntando, ya sea irme a darme un baño en la playa. Bueno, si sois de Madrid a lo mejor lo tenéis más difícil, pero vamos, también lo podéis hacer de vez en cuando. Tomar un café con una amiga, ponerme la música de, yo qué sé, de Aretha Franklin y ponerme a bailar, irme al cine solo, lo que sea, ¿vale? Yo os propongo que cojáis 2 cosas de esa lista que habéis hecho y os la planifiquéis en una semana. Llevamos una vida muy ajetreada, siempre vamos con el piloto automático y no da cabida. Os explicaba hace un momento que las emociones positivas en realidad son más frecuentes, pero nuestra atención no las percibe, nos pasan desapercibidas muchas veces, ¿sí? Y más si estamos preocupados constantemente, no somos capaces de verlo. Y en cambio, las emociones negativas nos van calando, nos van calando. Nuestro día a día es así y es súper importante para poder tener una dieta rica en emociones positivas que nos las planifiquemos. Muchas veces en el día a día no se te ocurriría de repente parar de hacer una cosa para ponerte la música y ponerte a bailar, porque a lo mejor pues, la misma rutina no acompaña. ¿Sí? Es importante planificárselo de verdad. Empezar a hacerlo con 2 a la semana. ¿Vale? Os ponéis una alarma, lo que sea. ¿Por qué es tan importante? Y sigo. A lo largo del tiempo, es decir, si tú haces una dieta enriquecida de emociones positivas a lo largo del tiempo, a largo plazo, va a acumular un impacto positivo duradero que nos va a ofrecer muchos recursos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Nos va a aportar recursos cognitivos y psicológicos, es decir, nos va a hacer tener una mente más plena, como ese perro que veíamos al principio en el parque. Nos va a hacer ser más optimistas, nos va a ofrecer más capacidad de aceptación, que eso no significa resignarse, ¿sí? Nos va a aportar un comportamiento mucho más flexible, nos va a dar un sentido más vital y nos va a hacer ser más resilientes, igual que hacía también el mindfulness, no sé si os acordáis. Tener estrategias para afrontar situaciones complejas, que es que al final la vida ya se encarga de traernos dificultades importantes, ¿sí? Y poder afrontarlas con más fortaleza y más rápidamente posible. Levantarnos antes. No se trata de no sufrir, sino que se trata de tener recursos. También nos va a aportar esta dieta rica en emociones positivas, recursos sociales. Va a hacer que tengamos unas relaciones mucho más positivas, que nos sintamos más conectados, que sintamos que tenemos más apoyo social. También vamos a desarrollar mucho más amistades, incluso satisfacción marital y sensación de cooperación. También nos van a proporcionar recursos físicos, menos síntomas de enfermedad, menos depresión y mayor longevidad, entre otras. Y recursos financieros, también se ha comprobado que una dieta rica en emociones positivas ayuda a ingresar ayuda a aumentar nuestros ingresos. Hay estudios súper interesantes. Vale, un poco ya acabamos, ¿eh? A modo de resumen. Pensamientos, creencias, que a veces son más difíciles de percibir, ¿eh? A veces hay que hacer un poco más de terapia. Si podéis, en situaciones en las que os hayáis sentado mal, al cabo del día alguien se me ha colado en la cola del súper o alguien me ha contestado mal o he tenido un eso con mi hijo que ha tenido una rabieta o no he llegado a tiempo, lo que sea. Hay 1000 situaciones en el día a día que nos provocan en nuestro organismo una sensación desagradable. Y eso va a generar pensamientos. Yo de verdad que os invito a que los podáis apuntar, decir, uy, me he sentido mal, venga, va, ¿qué pensamientos me han pasado por la cabeza? No es fácil, ¿eh? Y requiere voluntad y requiere un esfuerzo al principio. Si eres consciente, lo importante es que puedas desidentificarte con esos, con el no soy capaz, no voy a poder, es que yo soy débil, es que sí, desidentificaros, no sois eso que pensáis de forma negativa. Luego las emociones que necesitan ser escuchadas, ser atendidas. Dales tiempo para que tengas tiempo a identificarlas, discriminarlas, porque si las intentas evitar, las negativas, te acabarán haciendo daño por otro lado. Y si las escuchas, si las intentas identificar, intentas ver pues, qué pensamiento te ha pasado en ese momento, por qué sientes esa emoción, se irán antes y podrás descansar mucho antes. Emociones positivas requieren ponerle mindfulness a todo lo que podáis hacer. Que vais a pasar un ratito con vuestro hijo que tenéis poco tiempo, oye, hacerlo con mindfulness. Que os vais a correr, hacerlo con mindfulness.
Os vais a dar un baño mindfulness, ¿sí? Y sobre todo estas emociones positivas también identifícalas, como decía ahora en el ejercicio, practícalas y cuando las vayas a practicar, hazlo con atención plena. Te van a aportar muchos recursos. Y luego todas las oportunidades que tengáis de autoconocimiento. Al final, el saber cuáles son tus fortalezas, conocerte mejor, cuáles son tus valores. A veces crees que tus valores son unos y resulta que son otros. Todo eso te va a permitir tener un mayor equilibrio, ¿sí? Y para esas personas que a veces dicen, es que yo soy así, es imposible cambiar, es que la vida es muy dura, es que mira todo lo que me está pasando. Es importante hacer este trabajo cuando no hay situaciones muy complicadas en la vida. No hace falta esperar a estar muy mal, será más fácil. Y deciros que el cambio es posible, cambiar ese círculo, ¿no? Desde que aparece una situación hasta todo lo que me pasa por la cabeza, lo mal que yo me puedo llegar a sentir hasta que yo reacciono, respondo, eso es posible cambiarlo, ¿vale? Pero se necesita una motivación inicial, solo lo puedes hacer tú, una decisión firme, un compromiso contigo mismo y repetición, 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 repetición. Os suena, ¿no? Así con todo, el hacer ejercicio, la dieta, todo. Yo os propondría que pudierais hacer alguna meditación formal, como la que Ana os expondrá la semana que viene, alguna meditación formal nada más levantaros de 5 minutos, pues basada en la respiración, que a lo mejor es la más sencilla, y antes de acostaros también. Y luego que en medio, durante el día, podáis aplicar esas meditaciones más informales que decíamos, cuando os vayáis a duchar, cuando os vayáis a lavar las manos, ¿sí? Notaréis el cambio, pero se necesita un hábito diario, diario, diario. Y acabo con unas frases que a mí me gustan, que tal vez os puedan inspirar, como cada día cuenta, cuenta como piensas, piensa como quieres que cuente. Aprende a mirar donde ya miraste y trata de ver lo que aún no viste. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Y luego la metáfora de las 2 flechas de Buda, que no sé si las conocéis, que viene a decir así: la primera flecha es el dolor original, este es inevitable, el sufrimiento inevitable que podemos experimentar pues, en nuestras relaciones. La segunda flecha es cómo gestionamos la primera, la reacción de pena, obsesión, melancolía, preocupación que experimentamos ante el sufrimiento que hemos vivido. Es decir, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional y que nadie se ofenda. Nos referimos a que no es fácil, pero si le pones voluntad, disciplina y tienes esas ganas de cambiar, de conocerte, de aplicar pues todas estas herramientas y si no otras, se puede reducir muchísimo esa percepción de sufrimiento. Y ya está, hasta aquí hemos llegado, Marta y todas. No sé si queréis preguntar algo. Marta, quítate el micro, si quieres. Sí, qué bueno tenerte aquí.